En el ciclo de formación y capacitación del Instituto Consenso Federal, hoy vamos a reflexionar sobre el Pacto Federal. ¿Qué pacto federal necesita la Argentina? Iniciado el mes de mayo, para reflexionar sobre este tema, nos acompañan la diputada nacional Mónica Fein, diputada socialista de la provincia de Santa Fe, ha sido también intendenta de Rosario. Gracias, Mónica, por acompañarnos. Pablo Juliano, abogado, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, gracias por acompañarnos, por tu participación. De Salta, Pablo Cosiner. Pablo ha sido diputado nacional, es especialista en políticas públicas, en gestión de gobierno, y seguro vamos a enriquecernos con tu reflexión. Gracias por la invitación. Por la provincia de Buenos Aires, peronista, Fernando Asensio. Además de su tarea como concejal en La Matanza, ha sido también diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y secretario de Estado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina. Hoy Argentina debate, quizás en ámbitos muy institucionales, pero no tanto sociales, lo que se viene planteando como un desafío, la eventual firma de un pacto federal en mayo. La reflexión nos ayudará seguramente a discutir, a construir una visión sobre este desafío y sobre otros que hoy son importantes para la Argentina. Te vamos a pedir empezar, Mónica, para reflexionar sobre este tema. Gracias nuevamente por tu participación. No, gracias a vos, Alejandro, y gracias al Instituto Consenso Federal, con quien venimos trabajando por muchas coincidencias de mirada de futuro. Para mí es un gusto, además, estar con estos representantes hablando de algo que creo que Argentina tiene que tener en una agenda, que es tener un pacto federal. Yo lamento que se haya puesto en estas condiciones, porque creo que es un buen debate generar un pacto federal. Todos los que vivimos en las provincias, tanto en provincia de Buenos Aires como en todas las provincias, sabemos que hace muchos años, diría que de la Constitución del 94, que tenemos pendiente el tema de una distribución equitativa de los recursos, donde dejamos que la nación se quedara cada vez con más recursos, y eso ha generado una profunda inequidad, ya que todos los gobiernos nacionales han utilizado esos recursos para, bueno, de alguna manera condicionar, vamos a decir, políticas públicas. En segundo lugar, porque en la década de los 90 nos transfirieron a las provincias la salud, la educación, y si bien era con recursos, eso hoy está totalmente desequilibrado. Y además porque lo que vino sucediendo en los últimos años es que tantas las provincias, y aquí voy a incorporar los gobiernos locales, han ido asumiendo mayores responsabilidades. Responsabilidades que habría que discutir quién las debe tomar. Yo creo que la cercanía para tomar responsabilidades está buena, que deberíamos repensar inclusive el tema tributario, desde dónde, aquí es desde lo nacional hacia las provincias, si no debe ser al revés, pero fundamentalmente creo que necesitamos un pacto federal para entender que cada persona, cada mujer y hombre de nuestro país tiene derecho a vivir en un territorio en igualdad de oportunidades. Y para eso hay que discutir recursos y políticas públicas. Las políticas públicas sin recursos son, enunciados, que nos gusta decirlos, pero los recursos deben estar. Por lo tanto, necesitamos discutir el tema tributario. ¿Yo qué centraría en un pacto? Primero, la política. ¿Qué creemos que los ciudadanos de todo nuestro país tendrían derecho? A la salud de calidad, a la educación de calidad, a la oportunidad de un trabajo, de un techo. Bueno, si esas son las condiciones, ¿cómo pensamos hacer que en nuestro territorio se desarrolle equilibradamente? La verdad que las políticas, yo no me quiero extender, pero han generado grandes ciudades con conurbanos, yo vengo de una de ellas. El cambio tecnológico ha producido un efecto también de alto impacto en el desarrollo productivo, y si no discutimos educación, salud, trabajo, nuevas tecnologías, ambiente, el impacto de los desarrollos productivos en el ambiente y en el futuro, bueno, estaremos discutiendo un pacto que no
fundamentalmente no responda a las necesidades de nuestra gente. Así que yo creo que debemos discutir un pacto federal que obviamente discuta recursos, pero que estén unidas a acciones que fundamentalmente garanticen una mejor calidad de vida, oportunidades, igualdad de oportunidades para todo nuestro pueblo. En base a eso yo discutiría un pacto, y no al revés, no enunciados, sin contenido, que, bueno, podrán quedar lindo para presentarlo a la sociedad, pero no le cambia la vida a nadie. A mí me parece que el pacto federal debería ser un acuerdo dialogado, discutido, acordado. Acá se habla de pacto federal como si fuera una adhesión política, ¿no? Adhiero a estas valoraciones que nos pone el gobierno nacional. Yo creo que los pactos deben ser discutidos y elaborados colectivamente, inclusive con participación de la propia sociedad. ¿Qué espera la sociedad de un pacto? Porque muchos pactos en Argentina han sido pactos secretos, en un lugar donde no se contaban, así que el pacto que se debe discutir, federal, equilibrado, que genere igualdad de oportunidades, debe ser muy de cara y discutiendo con la propia sociedad. Gracias, Mónica, muchas gracias. Vamos a volver seguramente sobre varios de los puntos que expusiste. Gracias. Pablo, Juliano. Bueno, a mí lo primero que me vino a la mente cuando en la apertura de sesiones ordinarias el presidente anunció este pacto de mayo, este pacto federal y demás, yo noté elementos ausentes en la formulación de esa invitación que me parece que son elementales y constitutivos, pero Mónica estaba terminando su intervención con algo que me parece importante. Un pacto entendido como un consenso, un pacto entendido como un punto de partida, un pacto entendido como la necesidad de que nuestra sociedad, nuestras instituciones se encuentren, que proviene de, a mi humilde entender, de un fin de ciclo también del sistema político, lo cual pareciera una contradicción que en el cenit de esa debilidad institucional, representativa y política, a una crisis social, a una crisis económica, lo resuelve un pacto. De buena fe de todos los actores políticos y de todos los partidos y de todas las fuerzas, es un punto de partida interesante. Pero había en ese enunciado varios ausentes. Nosotros venimos remarcando que, por ejemplo, el título de la educación tiene que indefectiblemente ser un punto de partida. Y creo que lo que vivimos en los últimos días dan muestra de ello, porque la sociedad necesita, y por eso mencionaba al final de lo de Mónica, ser parte. Es decir, la política debe entornarle en ese pacto la puerta a otros actores y actrices y a otros formatos que hoy quizás en los formatos tradicionales de los partidos y los gobernadores, porque uno se imagina rápidamente una mesa en donde se sienten los gobernadores o suscriban los gobernadores y el poder federal y poder central establezca las reglas de juego de los próximos años. A mí me gustaría que un pacto responda a dónde va la Argentina y que no importe si sos salteño o bonaerense, todos a partir de ese pacto podamos contestar: en los próximos años nosotros vamos a estar haciendo esto. Después cada uno volverá a su identidad partidaria, cada uno volverá a sus necesidades provinciales, pero la necesidad de fijar el rumbo de esa Argentina compartida y común es clave. Por eso marco lo de la educación, marco la idea de que la Argentina a lo largo y a lo ancho corra todos los obstáculos para poder exportar más, no primarizando, sino exportando, agregándole conocimiento, agrego y trazo una diagonal entre esos dos puntos, porque la educación para mí es clave, porque es la que nos va a poder proveer esas instituciones que hacen falta, revisar las instituciones que tienen que mediar entre el conocimiento y esos objetivos económicos que nos reposicionen desde el punto de vista regional, para paliar las desigualdades, para paliar desigualdades que arrastramos hace décadas. Almirante Brown suma la misma cantidad de gente que Tierra del Fuego y Santa Cruz. Es decir, hay un plano federal desde lo territorial, hay un plano federal desde lo institucional político, hay un plano federal desde la creatividad de crear y proveer nuevos estamentos. Este último tiempo estamos viendo y presenciando el surgimiento de figuras nuevas, las Provincias Unidas del Sur, mesas que tienen que ver con una actividad puntual, la del litio, entonces digo, eso también tiene que tener una entidad propia.
Me parece que es importante porque hay esfuerzos que hacen también las provincias para poder tener una respuesta federal. Hay un plano que provee a la discusión federal desde las provincias y hay un plano que provee desde lo político. Y con esto cierro. Me parece que nosotros probablemente, producto de estos 30 años de la reforma constitucional, todavía esa reforma del 94 no esté completa. Entonces creo que ese pacto federal tiene que inscribirse en tratar de cerrar el ciclo inaugurado en 1994 con una Constitución Nacional que nos provee de elementos para encontrar esos equilibrios, para salir del presidencialismo crónico y fatal que nos condena, porque también eso vuelve a ser, digamos, más que un punto de partida, el punto en donde muere la discusión federal, es el presidencialismo contra las realidades federales. Y creo que todo esto no se puede afrontar, esta conversación, desde el sometimiento. Yo creo que tiene que haber una vocación de multiplicación de quien convoca y quien invita para que el que llega a esa mesa se sienta que puede realizarse y que puede llevarse algo. Se dice que en el pacto de la Moncloa todos los partidos para refundar la España moderna renunciaron a algo. Me gustaría que cada actor explicite qué puede dejar en la puerta de ese pacto federal y qué es lo que pretende llevarse. Y de manera armoniosa empezar a ver la Argentina, que me parece que algunos trabajan de manera denodada para que no pueda existir una Argentina pacífica, moderna y exportadora, porque creo que en definitiva son los problemas crónicos que arrastramos son por no acrecentar la torta de reparto de esos recursos que nos hacen tan ricos, no necesariamente naturales, sino también del recurso humano que tiene nuestro país, que por momentos sentimos que es una trampa para los propios argentinos. Gracias, Pablo. Ya vamos a ir con Pablo Cosiner y con Fernando Asensio, pero nos detenemos 30 segundos para ir marcando algunas de las tendencias que en general son coincidentes, es decir, pareciera ser que hay una valoración positiva de la oportunidad y la necesidad de contar con un nuevo pacto federal en Argentina, pero junto con eso un escepticismo acerca de una convocatoria que parece venir muy desde arriba hacia abajo, sin participación social. Ustedes han marcado la participación de la ciudadanía, han marcado en el caso de Mónica la necesidad de incorporar también a un eslabón institucional fundamental que son los municipios. Normalmente se asocia el pacto federal con el presidente y los gobernadores solamente. Es muy significativo y creo que va a dar seguramente para el debate con varios de los amigos que están aquí presentes, para el debate constructivo, el rol del federalismo en el fortalecimiento de la capacidad exportadora para producir y generar empleo en el federalismo productivo y obviamente esta idea de que existan consensos. La idea de que el pacto se construye sobre la base de los consensos pareciera ser un elemento distintivo de la opinión hasta ahora. Vamos a dar la palabra a Pablo Cosiner. Tu mirada y tu percepción nos interesa mucho. Bueno, agradecerte en tu persona al Instituto Consenso Federal la invitación. Gracias a vos. Nunca más oportuna. ¿La Argentina necesita un pacto? Sí, definitivamente, lo necesita hace tiempo. La Argentina viene en una tendencia, a mi criterio, muy particular, es un sistema presidencialista que hace 2 presidentes ha decidido una distribución de un poder mucho más horizontal, tanto en el caso de Mauricio Macri como de Alberto Fernández, han sido presidentes que han tenido que gobernar en minoría, y no es un dato menor. Esto reafirma la necesidad de acuerdos. Va a ser muy difícil una Argentina que viene con esta tendencia, Milei el tercer presidente con minoría parlamentaria. Si no se entiende que los acuerdos son urgentes hasta desde el punto de vista institucional, va a ser muy difícil salir adelante. Ahora, lo que plantea el actual presidente es un pacto, no. Yo, siguiendo el razonamiento recién de los 2 predecesores, tanto de Pablo como de Alicia, digo, esto no es de Mónica, perdón, no es un pacto. Es un contrato de adhesión con cláusula extorsiva. Digamos, siguiendo mi vicio de abogado, está viciada la voluntad de los que firmen ese acuerdo. ¿Por qué?
Pues si yo te digo, Topo, vení, firmemos un contrato, pero te digo, te tengo secuestrado a tu familia, y no te queda otra. Y si yo le digo a los gobernadores, vengan, firmen este pacto, pero te tengo retenida el dinero de los docentes, te tengo retenido el Fondo Compensador de Transporte, te tengo retenido las transferencias directas y además no te hago obra pública, o sea, no hago inversión directa del Estado Nacional en tu provincia, digamos, ¿qué margen para no firmar ahí? Digo, podrá haber buena voluntad de manifestar la expresión, de ir a una convocatoria, pero claramente no hay una expresión libre de la voluntad de los gobernadores que adhieran allí. Entonces a mí me preocupa eso, que se muestra como un pacto o como un acuerdo, algo que no lo es. Te están planteando un contrato de si venís, firma acá, están todas las cláusulas planteadas, que son las 10 manifestaciones, algunas de las cuales son ridículas, ¿no? Decirle, vos como gobernador, obligate a explotar tus recursos naturales, pero si es de las provincias, ¿qué condicionamiento te puede...? El único condicionamiento es respetar las pautas medioambientales, digamos, pero, ¿no? Por decir uno. Después seguramente lo podemos desarrollar, pero a mí lo que me preocupa es esto, es que se muestre como un acuerdo, un pacto, algo que no lo es. Esto es una imposición condicionada a las provincias, extorsiva, porque ya el Estado Nacional está sentado sobre plata que es de las provincias. Digo que es de la provincia porque al no haber presupuesto, porque esa es la otra vivada de este gobierno, que no mandó su presupuesto para que se prorrogue el anterior, y todos estos conceptos están ya incorporados en el presupuesto 2023, ya tendrían que estar en manos de la provincia. Entonces digo, es necesario un acuerdo, pero no de este tipo, un acuerdo en serio, un acuerdo donde cada uno se siente, pueda aportar y discutir, y tomando algunos ítems que son, yo los defino como, recién creo que Pablo lo decía, son objetivos generales, pero los acuerdos se hacen sobre las herramientas de políticas públicas. ¿Hace falta reformar la coparticipación? Sí, pero no, ¿cómo? ¿No? ¿Hace falta el déficit cero? Sí, seguramente, o el superávit, sí, o disminuir el gasto público, es válido discutirlo. Ahora, ¿cuál es el camino para ordenar económicamente la Argentina? ¿La recesión o el crecimiento? Bueno, este gobierno tomó la recesión, y yo creo que hay muchos que entendemos que es el crecimiento, es otro el camino. Entonces, no es sincera la discusión, ¿no? Porque decir, para llegar al mismo objetivo puedes tomar dos vías totalmente distintas. Yo puedo firmar, nos comprometemos al ordenamiento fiscal, a disminuir el gasto público, a una nueva ley de coparticipación, a una reforma tributaria. Ahora, una reforma tributaria donde vos, por otro lado, ves un régimen de incentivo a los grandes inversores que van a venir a invertir de afuera, donde vos por 30 años le da una estabilidad fiscal y un sistema de promoción que la pyme local no la va a tener. Entonces este régimen de inversores, de grandes inversores, genera a la vez, va a generar una crisis de competitividad de la economía regional, de las pymes, de la industria nacional. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Cuál es la reforma tributaria que requerimos? Entonces, cuando vos empezás a desgranar el acuerdo, ves que hay objetivos generales, pero que los caminos para esos objetivos, de acuerdo a la visión que vos tengas, es muy diferente. Entonces, coincido también donde no es necesario solamente o no es suficiente sentar a la política. Los grandes acuerdos, el Pacto de la Moncloa o el de Israel en la década del 80, se hicieron sentando también a los sectores vinculados a las actividades. Y vos fíjate que los dos acuerdos estos planteaban esquemas también de desarrollo. Acuerdo de precio, acuerdo de salario, o sea, si no, la inflación se para con recesión. ¿Quién duda que la inflación va a seguir bajando en un marco recesivo? Ahora, ¿cómo haces vos para que la inflación baje en un marco de crecimiento? Y esto es lo que creo que le falta a este acuerdo, ¿no? Me parece que a este acuerdo le falta la participación de los sectores económicos y sociales de la Argentina y discutir primero el modelo de país, porque vuelvo a decir, podemos coincidir en algunos aspectos que se plantean como objetivos, pero yo creo que los caminos, no todo el mundo está coincidiendo. Entonces, un gran acuerdo es donde también el Estado Nacional tiene que cambiar algunas miradas que tienen, porque si no, vuelvo a decir, es extorsivo la visión. Hace falta un acuerdo federal, pero creo que no en estas condiciones extorsivas, que tiene que haber un sinceramiento también del modelo de país que se quiera discutir. Ahora, si el tema es que yo voy a escrachar a aquellos que no piensen como yo y les voy a decir que son
coimeros y que son ratas, y que me parece que también hay una manera de cambiar que es la tolerancia y el diálogo, ¿no? Gracias, Pablo, muy, muy interesante. Fernando Asensio. Bueno, muchas gracias, Topo, por invitarme. Gracias a ustedes también por compartir este momento. La verdad que suscribo cada palabra de lo que dijeron acá, ¿no? La verdad que es sumamente interesante. Yo creo que el pacto que necesita, uno de los pactos que necesita Argentina, es un pacto en lo que tiene que comercio internacional y relaciones internacionales, ¿sí? ¿Por qué digo esto? La Cancillería Argentina tiene distintas políticas de relacionarse con los gobiernos subnacionales. Justo hablabas vos de municipalidades y de los gobiernos provinciales. A ver, partimos de una base donde es muy pobre, ¿sí? Tenemos un presidente donde dice que el Estado es una organización criminal, entonces ya arrancamos de una base que es muy, muy pobre, ¿sí? Y tengamos en cuenta que la herramienta de la Cancillería Argentina, ¿sí?, con cada una de sus embajadas y oficinas de negocio, llega a cada rincón de la Argentina, del mundo. Tiene una capilaridad que llega a cada rincón del mundo. O sea, un embajador está preparado para vender una botella de vino, ¿sí?, o el tabaco o la fruta que se produce en Corrientes. Ahora bien, pero si no hay una política de Estado, ¿sí?, donde se baje clara y precisa, de decir, vamos a hacer esta política de Estado y vamos a poner la Cancillería a disposición de cada uno de los gobernadores, no sirve para nada. Y voy a poner ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, en este momento tenemos en La Rioja el cruce de Pircas Negras, ¿sí?, que cruza Argentina con Chile por La Rioja, ¿sí? Eso uniría los puertos de Rosario, Buenos Aires y los puertos de agua profunda de Atacama en Chile. ¿Por qué es tan importante el corredor bioceánico ese que estoy planteando? Es importante porque del lado argentino las provincias se pueden relacionar con el mundo, con América del Este, ¿sí?, con el este de América, con África, con Europa, ¿sí?, si vamos por el Atlántico. Ahora bien, si salimos por el Pacífico, llegamos a Oriente, el mundo árabe, a Asia, y con un 30% menos de costo para los productos, ¿sí?, de distintos tipos de las provincias. Por ejemplo, tomemos el NOA, ¿sí? Recién hablé yo de La Rioja y lo sumo a Catamarca, ¿sí? Son provincias que son muy fuertes en tema de minería y es el polo industrial, ¿sí?, de telas más grande de Sudamérica, ¿sí? Textiles más grande de Sudamérica está en Catamarca y en La Rioja. Imagínate si una política pública, ¿sí?, que se ponga, como se puso hasta hace poco, ¿no?, la Cancillería con el comercio internacional a disposición de los gobiernos subnacionales, ¿sí?, no solamente que cambia la región, va a ser potencia Sudamérica, es potencia Sudamérica. Si tomamos el NEA, agarrás Corrientes y Misiones, tenés la industria del tabaco, tenés la industria del té, tenés la industria de la madera, ¿sí? Esa región explota junto con el norte grande. Y ahí voy a una cosita que dijo recién Pablo, pero no solamente materia prima, ¿sí?, materia prima con valor agregado, ¿sí?, con mano de obra argentina, ¿sí? Entonces, ¿eso qué es? Recursos para las provincias, dólares para las provincias, trabajo para las provincias, ¿sí? Es una mirada federal de la Cancillería mirando al país, no mirando solamente para afuera, mirando qué necesitan las provincias para sacar afuera del país. ¿A qué voy con esto? Y tomo también lo que es Rosario, Santa Fe y Córdoba. Entre Córdoba y Santa Fe tiene el 38% de exportaciones al mundo. Imagínate si hay una política pública, un pacto federal, ¿sí?, dedicado exclusivamente al comercio internacional de esas provincias, los que explotaría esa zona. Imagínense solamente. Ni hablar de la Patagonia, ¿sí?, porque la Patagonia no es solamente petróleo, ¿sí?, no es solamente el gas, energía, hay frutas especiales, ¿sí?, frutas especiales que es requerida en todo el mundo. Entonces, a lo que voy, ¿sí?, hay que hacer un pacto, sí, hay que hacer un pacto
en materia de comercio internacional con los gobiernos subnacionales, que sea gobernaciones, intendencias con hermanamiento de ciudades. ¿Sí? ¿Para qué sirve un hermanamiento de ciudad? Por ejemplo, doy un caso. La Rioja. La Rioja tiene la Casa de La Rioja en China, en la ciudad de Shenzhen. Shenzhen tiene 13 millones de habitantes. La Rioja tiene 380.000. Hay un intercambio comercial, cultural, deportivo, ¿sí? Que es muy bueno para la Argentina y para La Rioja. Entonces La Rioja, ante la ausencia, estoy hablando muy riojano ya, ¿sí? Ante la ausencia, ¿sí?, del gobierno nacional en políticas claras, ¿sí?, de comercio, se adelantó y dijo, yo abro mi pequeña embajada de La Rioja en China para comercializar los productos de La Rioja. Me parece fabuloso eso. Entonces, a lo que voy. Primero hay que tener lineamientos claros, como dijeron ustedes. Lineamientos claros. Pensar, ¿sí?, verdaderamente, ¿sí?, decir, bueno, tengamos un norte. No nos podemos pelear con Brasil, no nos podemos pelear con China, que son nuestros principales socios. Entonces, tiene que venir una orden desde la nación, ¿sí?, para que todos tengan el mismo pensamiento, porque el material humano, la Cancillería lo tiene. Los diplomáticos son muy buenos para hacer estas cosas, para vender. Entonces creo que, bien lo que decía recién Pablo, ¿sí?, de sacar nuestros productos al mundo, me parece que esto es fundamental, tener un pacto con mirada internacional. ¿Sí? Para mí eso me parece que es algo muy, muy bueno, porque entraría dinero para las provincias que hoy tanto escasean los dólares, ¿sí?, y relacionarse con el mundo. Me parece que eso es fundamental. Gracias, Fernando, muy No, original el enfoque. Seguramente va a ser parte de la discusión. Bueno, hay elementos nuevos. Pablo ha definido al pacto que convoca Milei como un contrato de adhesión, y además ha puesto el énfasis muy fuertemente en la necesidad de antes tener un consenso acerca de un modelo de país. Y el enfoque de la necesidad de darle al federalismo argentino una fortaleza para conquistar el mundo desde el punto de vista comercial y su desarrollo es también importante. Ahora, en pocos días es probable que el presidente Milei esté reunido, no sé con cuántos gobernadores, ustedes dirán, colocándoles una medalla, una especie de condecoración y firmando un pacto cuyos 10 ejes, ustedes lo han dicho, ya están escritos. Si eso fuese así, es decir, si el pacto que se firme es un pacto bien distinto a lo que ustedes están proponiendo, ¿cuál es el camino a seguir? Y dejo aquí a libre opinión, ¿cuál es el camino a seguir en esta Argentina que evidentemente está llegando a firmar un pacto sin tener los acuerdos básicos que ustedes están planteando, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, para retomar, yo creo que es muy probable que pase eso que vos decís, Topo, porque como bien decía Pablo, hay como un contrato de adhesión de lo que se está hablando, y la verdad que la situación de las provincias no da. Es más, se dice que no van a invitar a todos. A mí eso ya me parece que no deberían ir, porque si ya un presidente tacha a gobernadores, sería un insulto institucional demasiado grave como para que el resto vaya, pero es una opinión personal. Distinto si el gobernador no quiere ir, es una decisión autónoma que tiene, si no considera, o por lo que vos decís, porque considera que no es un pacto, sino un proceso, una carta de adhesión. Yo creo que volveríamos a estar en la misma situación habiendo usado una herramienta que Argentina hace rato viene planteando, la necesidad de acuerdos, de consensos, de pactos, la habremos usado para otro show publicitario, para decirlo así, para una necesidad del momento de decir llegamos a un hito donde cada uno no cambia sustancialmente la realidad de inequidad, de falta de desarrollo productivo, de falta de modelo de país, o en ese modelo de país qué proceso exportador queremos. La verdad que todos pensamos lo mismo, es necesario tener ese modelo de país para saber hacia dónde impulsamos nuestra educación. No es lo mismo educar para un país que va creciendo, que necesita que... Bueno, hoy alguien me pidió que declarara de interés una ingeniería pesquera, una carrera de ingeniería pesquera. Yo digo, nuevos procesos de formación, nuevos desafíos.
bueno, lo ambiental, que es tan importante y que nosotros tenemos tanta posibilidad de materias primas, pero también tanta necesidad de pensar un desarrollo sostenible. Entonces, yo creo que podemos estar ante un acto de los muchos que hemos tenido en Argentina, que no tiene sustancia, que es un acto donde los gobernadores posiblemente no se nieguen a ir, pero si el presidente no acepta un diálogo fraterno, franco, que hasta ahora no ha sido así, como bien lo ha dicho Pablo, la realidad es, yo no te entrego algo que es tuyo, como los recursos económicos, y te siento a la mesa a discutir. Es más, yo creo que en gran medida los gobernadores están en una expectativa en este debate que hay de la ley bases y el tema fiscal, de después de esto empezar a discutir en serio cómo sostenemos la realidad de las personas, de la producción. Si eso no se da, lo que estaremos es perdiendo una nueva oportunidad política, Topo, de entender que Argentina necesita un pacto y que para llegar a ese pacto no es la decisión de un presidente que define 10 puntos y no quiere ni discutirlos, que no tiene un plan de esos 10 puntos, porque yo digo, a ver, propiedad privada, yo soy socialista, claro, estoy a favor de la propiedad privada, está en la Constitución. Ahora, ¿qué significa? Que vos con tu tierra podés explotar y hacer lo que quieras y destruirla y dejar a nuestro territorio. No, significa propiedad privada cumpliendo las otras normas que están también en la Constitución. Es decir, hay un vacío en este pacto, que será otra nueva oportunidad perdida, con un problema, con un agravante, con una sociedad mucho más descreída, con una sociedad que tiene expectativa, ilusión, esperanza, llamémosle lo que quiera, de dar un proceso, porque está haciendo un gran esfuerzo económico, social, y tiene alguna expectativa. La verdad que volveremos a un fracaso donde esa pérdida de confianza de la sociedad quizás la paguemos mucho, cada vez más caro, ¿no? Caro en términos de confianza en las instituciones, de confianza no solo en los partidos políticos que ya están debilitados, sino en la institucionalidad misma de esta democracia que hemos podido construir. Así que creo que sería muy negativo llegar a un pacto sin sustancia. Porque de alguna manera haremos ese show o veremos ese show mediático de gobernadores firmando, creo que nadie se va a negar, porque los 10 puntos en sí no tienen mayores contradicciones, pero estaremos perdiendo una oportunidad de discutir en serio el modelo de país, el consenso, el debate, y generar que nuestro pueblo, que está haciendo un gran esfuerzo, inclusive coincidiendo con lo que vos decías, para un lugar que yo no coincido, pero se estaría burlando nuevamente la confianza de una sociedad que está esperando otros procesos de la política. Gracias, Mónica. Pablo. No, yo lo que agrego también es que algo me había quedado un poco en el tintero, es que ese vacío del que estamos mencionando, sí, digo, si revisamos los pactos que fueron dándole forma en la historia de la Argentina, hay un plano que tiene que ver con lo territorial. Al principio eran los límites entre una provincia y otra, después los límites entendidos desde el punto de vista institucional, y acá me parece que se está perdiendo una oportunidad de poder incorporar nuevos planos, de imaginarnos la Argentina un poco más grande, más allá del contorno de cada provincia. Y me refiero al hecho geográfico de nuestra propia cordillera y del mar. Creo que casi en ninguna plataforma política de los últimos tiempos se aborda una mirada estratégica de cómo abordar toda esa extensión. Y tiene que ver con lo que va a pasar, digo, recién se hablaba de los corredores bioceánicos. Hay un montón de intervenciones alrededor de la ley base sobre esta idea media primarizada y un debate que está bueno en Argentina con respecto a la minería. La Argentina no es un estado minero. No nos podemos comparar con Chile a pesar de compartir espalda con espalda. No es posible que nos comparemos. Chile, desde la capitanía, tenía instituciones creadas hace 200 años para poder ser un destino, ¿sí?, de explotación minera. Nosotros no. Nuestra primera relación con nuestro territorio tiene que ver con otra cosa distinta. Entonces, a mí me parece que el pacto tiene que tener algo que creo que tampoco está, que es transitar de manera no traumática esa relación con esto que digo de exportar y de correr los obstáculos para que esa discusión sea más sensata.
cuando hasta hace no mucho veíamos que los gobiernos se ponían en contra del campo, es toda una definición del caldo de cultivo que llega a generar una clase política divorciada no solo de la realidad, divorciada de los elementos productivos, es decir, de la fuerza productiva de su propio país, de la institucionalidad, de la identidad, de la extensión. Entonces, la conclusión me parece que este pacto, para mí este pacto va a caer en el olvido porque es a punta de pistola. Entonces, no va a ser un pacto Quiero resaltar vacío. esto porque es una definición fuerte. Este pacto va a quedar en el olvido porque es a punta de pistola, que coincide con una visión un poco más elegante, pero en el fondo filosóficamente idéntica, la del abogado en este caso, que lo denominaba como un contrato de adhesión. ¿Cómo era? ¿Contrato de adhesión? Con cláusula extorsiva. Con está viciada cláusula la voluntad. extorsiva. Está viciado, Está viciada la Autopista. voluntad. O sea, Claro, vicio. Muy importante. Yo, antes de terminar, en unos minutos vamos a terminar, quiero agradecerle muy especialmente a las amigas y amigos que hoy nos acompañan. Gracias por estar aquí con nosotros. Alicia Siciliani, Maxi Díaz. Entre otros también, le voy a pedir una breve reflexión que nos ayude a debatir aquí a nuestro amigo Miguel Base. Gracias, Miguel, por acompañarnos. Además, Miguel no lo sabe él, pero es el protagonista de los próximos encuentros aquí. Gracias, Miguel, y te pedimos una reflexión que nos ayude a terminar de debatir y cerrar aquí. No, al contrario, gracias a vos, Alejandro. Nada, primera reflexión, me parece un tema muy interesante, muy importante. Me parece muy interesante la reflexión de los 4 dirigentes importantes y diputados que se han referido al tema. Creo que efectivamente, como dijeron acá, nosotros tenemos que apostar, el país, los argentinos todos, tenemos que apostar a resolver el problema de la pobreza fundamentalmente. Tenemos que apostar seriamente a garantizar una calidad educativa mejor de la que tenemos. Y para esto, por ejemplo, un pacto federal también tiene que considerar el tema de la educación. No podemos hacer un pacto federal que no garantice un mínimo de calidad educativa para todo el país. Tenemos que ver muy seriamente el tema de la distribución de recursos. Para eso hay que discutir en profundidad el tema de la coparticipación, pero hay que discutir fundamentalmente con cuántos recursos se queda el gobierno nacional, que como todos sabemos ha ido incrementando esa cuota de recursos que se queda en manos del gobierno nacional, perjudicando a las provincias. Y entonces allí también tenemos que darnos una discusión muy profunda. Y además apuntar a esto que ustedes señalaban también. Nosotros tenemos que avanzar en el crecimiento y el desarrollo. Pablo decía, era lógico Pablo Cosiner, porque tenemos 2 Pablos en la reunión, pero Pablo decía, bueno, en definitiva, el gobierno está controlando la inflación a partir de una profunda recesión. Y la verdad es que hay que controlar la inflación, pero sobre la base del crecimiento y el desarrollo económico. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar muy seriamente en la dirección que planteaba Fernando, en el sentido de lograr un mayor intercambio, lograr exportar más, lograr vender más al exterior, y para eso generar acciones desde un pacto federal de esta naturaleza me parece muy, pero muy importante. Así que yo creo que hay que trabajar mucho en esa dirección, hay que trabajar mucho en el federalismo. Nosotros tenemos que potenciar todo el interior del país para resolver incluso el problema que tenemos en el Gran Buenos Aires y en los grandes centros urbanos del país, en los que se ha instalado un nivel de pobreza que no es compatible con la Argentina de crecimiento y con la sociedad que tenga posibilidad de mejorar el nivel de vida de todos. Por eso creo que hay que avanzar mucho en esta dirección. Así que, pero me parece que las reflexiones realizadas por vos, Alejandro, por los 2 Pablos, por Mónica y por Fernando, son realmente muy interesantes, ¿no? Gracias, muchas gracias, Miguel. Vamos a ir cerrando. Hubo referencia, Fernando, al rol de las grandes concentraciones urbanas en el marco del federalismo. ¿Cuál es tu visión al respecto? Y después le vamos a dar el cierre a Pablo Cosiner. Mirá, yo soy un dirigente de La Matanza, soy vecino de La Matanza, vivo en La Matanza desde que nací, y la visión es la misma, ¿no? Cuando hablas con dirigentes,
o cuando hablas con gente que verdaderamente le interesa, ¿sí?, llegar a que este gobierno sea buen puerto, ¿no? ¿Quién no quiere que a este gobierno le vaya bien, ¿no? Pero sinceramente todos más o menos pensamos, vemos, y escuchándolo a ustedes también, me queda replicando que es un pacto para el olvido, ¿sí?, y un pacto con cláusula recesiva, extorsiva, perdón. La verdad es que es una pena, nos perdemos una oportunidad, como decía Mónica, porque tenemos las condiciones para hacerlo. Tenemos las condiciones, ¿sí?, tenemos la capacidad, pero tiene que ser con consenso, debatido, ¿sí?, que es lo que decías bien vos, ¿no? ¿Qué es lo que dejamos afuera? ¿Sí? ¿Qué resignamos para aportar? Me parece que tiene que ser un diálogo sincero y no a punta de pistola, ¿sí? Eso es lo que pienso, ¿sí?, por lo menos lo que pensamos, ¿sí?, la política en bien y para bien, ¿sí?, que no tiene que ser extorsivo, ¿sí?, y tiene que ser con un consenso amplio. Bien. Tu cierre, Pablo, y luego 30 segundos de Pablo Juliano y 30 segundos de Mónica Fey. Tu cierre. Bueno, yo la verdad que soy pesimista, lamentablemente, pero quiero ser sincero. Mi pesimismo por un lado, y creo que sí se puede generar una oportunidad por el otro. Un acuerdo como el que necesita la Argentina requiere de un liderazgo demócrata, sea de cualquier signo político. No veo en la personalidad del actual presidente un liderazgo demócrata. ¿Y por qué? Porque el acuerdo está basado en concesiones, fundamentalmente. Uno resigna parte de su pensamiento para buscar un punto de acuerdo, ¿no? La Argentina lo que tiene que mirar es los puntos de coincidencia y no tantas las diferencias que hemos tenido últimamente. Entonces, si no hay liderazgo demócrata, es imposible que este acuerdo se dé. Lo que sí creo que surge una oportunidad hoy para algo que se ha instalado es la discusión sobre el federalismo, ¿no? Y yo creo que es la oportunidad para impulsar realmente un federalismo diferente en la Argentina, dejar de lado el federalismo de confrontación, decir, yo asigno facultades, vos esta, vos esta, vos esta, y si cada uno tiene su facultad asignada y la respetan, es federalismo. O yo hago una ley nueva de coparticipación con coeficiente y si lo respeto y te doy lo que te corresponde, es federalismo. Creo que el federalismo que tiene que avanzar la Argentina es al de la competitividad. O sea, ¿cómo hacemos para que la distribución de recursos implique darle más competitividad y oportunidad a las zonas que hoy tienen menos desarrollo? Porque la desigualdad o la pobreza que recién se hacía referencia está sentada en la Argentina sobre la base de falta de competitividad de algunas zonas que no, por esa falta de competitividad hace que no pueda retener su población y migren hacia esos lugares. Y ahí es donde es imposible que la Argentina avance a un desarrollo, una mayor competitividad federal si el Estado no está presente. Porque recién se hablaba del tema minero, y bueno, yo vengo de Salta, y si el Estado no termina de pavimentar la Ruta 51, claro, podemos hablar del diseño federal más hermoso que existe en la ley, pero no estoy dando competitividad. Yo no necesito que se privatice el ferrocarril, yo lo que necesito es que el Estado desarrolle el ferrocarril General Belgrano, que ya estuvo privatizado en manos de gente que no le convenía el desarrollo del ferrocarril, ¿no? Para que el ferrocarril de carga tenga un desarrollo estratégico junto con la pavimentación de la ruta, para tomar el tema minero, ¿no? Digo, para que realmente se transforme ese tema minero en una oportunidad de desarrollo y que no sea solamente extractivo, sino que quede en el desarrollo de la región. La verdad que no veo en el actual presidente esa visión estratégica de desarrollo, con un Estado presente inteligente, ¿no? Y después, para finalizar, una gran autocrítica que debemos nosotros, la dirigencia política, qué mal hemos hecho durante muchos años para que hoy el Estado esté en manos de alguien que no cree en el Estado. Que para mí esa es la clave, un jefe de Estado que no cree en el Estado y nada bueno puede venir, pero bueno, acá nos obliga a nosotros a hacer una autocrítica de que realmente requerimos, frente a este modelo, contraponer el día de mañana un modelo de una concertación muy amplia en la Argentina sobre la base creo, de lo que hemos hablado hoy, ¿no? Gracias, Pablo. ¿Tus 30 segundos, Pablo Juliano? En varios lugares vengo marcando esta cuestión de que en la política argentina y en el mundo estamos viendo el deporte de las disidencias, ¿no? Y que cuando aparecen coincidencias nadie tiene el manual o la hoja de ruta de qué hacer con ellas. Era más fácil que
que Pablo pensara distinto a mí y desde ese punto, de ese contraste, dejar en claro qué es lo que yo podía llegar a pensar. Ahora, ¿dónde va a estar el punto de encuentro de nosotros cuatro? Es un interrogante. Para mí este pacto, como es un pacto estructuralmente engañoso, por eso digo que va a caer en el olvido, no creo que va a pasar sin pena ni gloria, no está tampoco en la demanda de la gente. La verdad que la situación hoy es acuciante en un montón de frentes y hace que esto no esté ponderado, ni entendido, ni explicado, ni mucho menos encarnado, con esa ausencia de espíritu democrático que coincido que tiene quien convoca, en este caso el jefe de Estado. Así que ahí creo que será menor esa pérdida de oportunidad, pero lo cierto es que deja al desnudo que los que pensamos igual no estamos pudiendo articular ese pensamiento en esa coincidencia. Y tenemos que romper esa especie de complejo de culpa, de ponernos de acuerdo, de entendernos, de querer lo mismo y venir de lugares distintos. Creo que cuando en la última campaña se construyó el concepto de casta, fue para silenciar la política, fue para paralizarnos, y los efectos los estamos viendo. Para mí no hay posibilidad alguna de que ningún país pueda prosperar, ni pueda acordar, ni pueda consensuar nada con la ausencia de la política o en el menosprecio de ella. La política creo que también hace que este país sea todavía vivible, y todavía nadie lo dice, sobre consensos, sobre un pacto que hubo, que fue un pacto, el pacto democrático, que es el pacto que a todos nos atraviesa de manera transversal, y fue un pacto que abrazaba a la Argentina para ponerse en la modernidad, para dejar de matarnos entre nosotros, para que el Estado no nos persiga. Pero eso va pasando los años y cada vez en las nuevas generaciones se impregna menos. El desafío está en encontrar esos nuevos dolores, decía, los dolores que quedan son las libertades que faltan, decía el manifiesto de la Reforma, en la pluma de Doro Roca. Hay que detectar esos dolores actuales para ver qué libertades van a faltar, y me parece que por ahí podemos empezar a encontrar la respuesta de qué hacemos cuando estamos de acuerdo. Gracias, Pablo. A vos. Mónica. Topo, me duele la realidad y creo que es lo que nos pasa a todos, pero esa realidad nos debe impulsar a pensar en un pacto en serio. Y la verdad que no creo que va a venir de arriba hacia abajo, porque coincido con la visión que hoy hay de quien conduce los destinos de este país, pero creo que hay un pacto que puede venir de abajo hacia arriba, de aquellos que creemos que es necesario buscar consensos, acuerdos, que Argentina tiene que salir con crecimiento, con un modelo de país que incluya a todos. Así que yo, en el pesimismo de Pablo, quiero ser optimista en sentir que esta realidad tan dolorosa también nos interpela a los que hacemos política con esta vocación de transformar la realidad, para que busquemos ese pacto en serio que Argentina necesita. Gracias, Mónica. El Instituto Consenso Federal es una usina de ideas, de cultura, de políticas públicas. Hoy se ha abierto este espacio al diálogo y hemos construido una visión de lo que aparece como un pacto no deseado, el pacto que está preparando el gobierno argentino, pero también un pacto necesario, que es el que ustedes plantean, un pacto para la Argentina del futuro, del crecimiento, del consenso, y seguramente en el marco de los diálogos que estamos construyendo en este espacio, podremos contribuir también a que esas ideas se traduzcan en acciones, en un futuro de mediano y largo plazo. Agradezco mucho a Mónica Fein, a Pablo Juliano, a Pablo Cosiner, a Fernando Asensio, también a Natalia de la Sota, a Marcela Colli, que nos han acompañado, a los invitados de hoy. Seguiremos pronto en este ciclo de formación y capacitación del Instituto Consenso Federal. Muchas gracias. ¿Y a ustedes? Bravo.